¿Qué tal, chicos? Mi nombre es Daniela Salgado Hernández, docente en formación de la Escuela Normal de San Felipe del Progreso. El día de hoy vamos a platicar sobre el tema clasificación de los triángulos, un tema que vamos a ocupar durante toda nuestra educación. Bueno, para contextualizar, vamos a referir a qué es un triángulo. Un triángulo es una figura cerrada por tres segmentos de recta. Estas forman sus lados, los cuales se unen entre puntos llamados vértices. En cada uno de ellos forma un ángulo con dos de sus lados. Recordemos que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo es igual a 180 grados. Como en el ejemplo se muestra, 60 grados más 60 grados más 60 grados nos da un total de 180 grados. En la parte posterior derecha podemos observar un triángulo de 120 grados más 125 más 135 más 35 grados, que nos da 180 grados. Los triángulos se clasifican en dos unidades, según la longitud de sus lados y según la medida de sus ángulos. Por la longitud de sus lados es el triángulo equilátero, isósceles y escaleno, que contextualizaremos cada uno de ellos. El triángulo equilátero es un triángulo formado por tres lados iguales. En la geometría euclidiana, los triángulos equiláteros también son equivalares, es decir, los triángulos internos también son congruentes entre sí. Cada ángulo, por ley, mide 60 grados. El triángulo isósceles es un polígono de tres lados, siendo dos lados iguales y el otro desigual. Por lo tanto, los ángulos también serán dos iguales, A, y el otro diferente, beta, siendo un ángulo que forman los dos iguales, A. La altura del triángulo isósceles se puede calcular a partir del triángulo de Pitágoras. El triángulo escaleno, o también denominado desigual, se caracteriza por porque todos sus lados disponen de extensiones diferentes. En ningún triángulo de este tipo habrá dos ángulos que dispongan de la medida. Entonces, en este ángulo no hay ni ángulos ni lados idénticos. En el ejemplo podemos ver que tiene un ángulo de 90 grados, 55 grados y 35 grados. Y unas medidas desiguales de 6 centímetros, 7 centímetros y 10 centímetros. La segunda clasificación es por la medida de sus ángulos. Encontramos tres. Bueno, pero recordemos la clasificación de los ángulos. Un ángulo agudo es el que tiene una amplitud menor de 90 grados, pero mayor que 0 grados, como se ejemplifica aquí. El ángulo recto es el que tiene una amplitud a 90 grados, exactamente a 90 grados. Y el ángulo obtuso es aquel que tiene una amplitud mayor que 90 grados, pero menor a 180. De aquí derivan los tres triángulos. El primero es el triángulo rectángulo, que en su interior contiene un ángulo recto y los posteriores son dos ángulos agudos, es decir, de valor menor a 90 grados, y al sumarse nos dan 180 grados. Los lados que forman el ángulo recto se llaman catetos, y el lado cateto opuesto y cateto adyacente, y la hipotenusa. El triángulo acutángulo se denomina que posee ángulos interiores agudos, o sea, cada uno de sus ángulos miden menos de 90 grados. Y por último, el triángulo obtusángulo. Este tiene un triángulo mayor a 90 grados y por lo tanto sus dos ángulos siguientes son agudos, es decir, menores a 180 grados, y al sumarlos nos dan un total de 180 grados.
Y aquí podemos finalizar con los tipos de triángulos y cada uno de estos está en esta representación gráfica: el equilátero con 3 lados iguales, el isósceles con 2 lados iguales y el escaleno con ningún lado igual. Según sus ángulos, el triángulo rectángulo con un ángulo recto, el acutángulo con 3 ángulos agudos, es decir, cada uno mide menos de 90 grados, y el obtusángulo con un ángulo obtuso, es decir, mayor de 90 grados, y sus dos consiguientes agudos que son menores de 90 grados. En la siguiente tabla podemos observar que existen triángulos escaleno acutángulo, isósceles rectángulo, equilátero acutángulo, escaleno rectángulo, escaleno obtuso, isósceles obtusángulo, y estos no existen, ya que las medidas de sus ángulos no concuerdan con el triángulo equilátero, que sus 3 ángulos son agudos, es decir, de 60 grados cada uno. Pues esto sería todo, chicos, espero que hayan entendido la clasificación de los triángulos y que la recuerden por mucho tiempo. Muchas gracias. ¿Qué tal, chicos?